Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: en el circuito de la figura, el interruptor está abierto el tiempo suficiente para garantizar el régimen permanente. Si el interruptor se cierra en el instante t igual a 0, calcular y dibujar las expresiones de la tensión en el condensador y de la intensidad suministrada por la fuente para t mayor que 0. Vale. Se trata de un circuito de primer orden porque solo hay un elemento que almacena energía, que es este condensador de aquí. Vale. Entonces, la forma que tendrá la tensión estará regida por la ecuación que ya hemos utilizado en otros vídeos, que es f de t igual a f cuando t tiende a infinito más f para t igual a 0 menos f cuando t tiende a infinito por e elevado a menos t partido de la constante de tiempo. En el caso del condensador, calcularemos f como la tensión. Cuando es bobina, f es la intensidad. Vale. Pues, ¿por qué? Porque en el condensador podemos plantear la condición de contorno de que la tensión cuando t es menor que 0 es la misma que cuando t es igual a 0. Hay una condición de continuidad, no puede haber un salto de tensión al abrir o cerrar el interruptor. En el condensador habrá la misma hasta que el régimen transitorio equilibre esa tensión a las condiciones del cambio que se produce en este interruptor. Vale. Bueno, pues empezamos calculando para t menor que 0. La tensión para t menor que 0 es muy fácil, son 15 voltios. ¿Por qué? Porque la intensidad en el circuito con el interruptor abierto vendría por aquí, pero claro, el condensador actúa como un circuito abierto en régimen permanente, entonces no puede pasar. Por la resistencia tampoco, porque el interruptor está abierto, tampoco puede pasar, es decir, el circuito está abierto. No habrá ninguna intensidad y si no hay ninguna intensidad no hay caída de tensión en las resistencias, por lo tanto pues los 15 voltios que da la fuente también estarán en el condensador. La caída de tensión en el condensador para t menor que 0 será de 15 voltios. Vale. ¿Qué ocurre cuando se cierra el interruptor y se estabiliza todo? Pues que t tiende a infinito, es decir, se alcanza de nuevo el régimen permanente. ¿Y cuál será la tensión en el condensador? Pues los 15 voltios de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia de 12. Es decir, ¿qué tensión habrá entre los bornes del condensador? Pues los 15 voltios estarán aquí, habrá una caída de tensión en la resistencia y entonces pues habrá que calcular qué tensión hay en esta parte del circuito, que será la caída de tensión en el condensador. Y coincidirá con la caída de tensión en la resistencia de 8 ohmios porque están en paralelo. Vale, pues calculamos que es los 15 voltios menos la intensidad que circula por el circuito por la resistencia de 12 voltios. Que intensidad por resistencia es voltaje. Vale, pues ¿qué intensidad circula? 15 voltios partido de las dos resistencias que están en serie. Esta será la intensidad total que circula por el circuito, por lo dicho, porque las dos resistencias están en serie. Se multiplica solo por la resistencia de 12, que es la que hemos planteado aquí. Eso nos dice que habrá 6 voltios entre los bornes del condensador. Ya solo nos falta calcular la constante de tiempo, que para un condensador es R por C, siendo R la resistencia de Thevenin entre sus terminales. Vale, pues si nos vamos al circuito, cortocircuitamos la fuente, abrimos el condensador, entonces ¿cómo están colocadas las resistencias? Pues vemos que están en paralelo, porque la corriente circularía por un lado y también por el otro. Y se observa que ambas resistencias están en paralelo, por lo que la resistencia de Thevenin serán ambas
resistencias en paralelo por C. Esto es 0,0048 segundos. Sustituyendo todo en la ecuación inicial nos queda que la tensión, dependiendo del tiempo, serán los 6 voltios que tiene cuando t tiende a infinito más la diferencia entre los 15 voltios cuando t es igual a 0 menos los 6 voltios por e elevado a menos t partido de 0,0048. Operamos un poco y esta es la tensión en el condensador con respecto al tiempo. Y la unidad son voltios. Vale. También nos pide el enunciado que se calcule la intensidad suministrada por la fuente. Tendrá la misma forma, la intensidad suministrada por la fuente tendrá la misma forma su ecuación. Vale, pues, ¿qué intensidad es cuando t es igual a 0? Hemos visto que no hay ninguna intensidad inicialmente porque el circuito está abierto por esta parte y también está abierto por esta parte. Vale, pues entonces cuando t tiende a 0 no hay ninguna circulación de intensidad, por lo que dejamos un 0. Cuando t tiende a infinito, pues las dos resistencias están en serie, pues los 15 voltios caen en las dos resistencias, que son de 12 y de 8, quedan 0,75 amperios. Y la constante de tiempo es la misma que la planteada anteriormente. Otra forma de calcular la intensidad que aporta la fuente sería planteando en el circuito, pues la intensidad de la fuente será la intensidad que circula por el condensador más la que circula por la resistencia de 8, esto durante el régimen transitorio. El interruptor ya se habrá cerrado, entonces habrá una intensidad que circule por el condensador y otra por la resistencia. Vale, pues la suma de esas dos intensidades tiene que ser la suma que aporte la fuente. Pues vale, ¿eso cómo sería? Pues la intensidad por el condensador sabemos que es C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Y la intensidad por la resistencia, pues como está en paralelo con el condensador, será la caída de tensión del condensador partido de la resistencia. Intensidad igual a tensión partido de resistencia. Esa es la ley de Ohm. Vale, pues sumando ambas cosas sería C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo más la tensión en el condensador partido de los 8 ohmios de la resistencia. Si operamos todo esto, al final llegamos a la misma que anteriormente, la misma solución que hemos calculado aquí arriba. Y ya por último solo quedaría representar las variables del circuito. Vale, pues la intensidad de la fuente es de 0 antes de cerrar el interruptor. Cuando se cierra el interruptor, pues empieza a aumentar hasta alcanzar un valor estable de 0,75 amperios. Y con el voltaje en el condensador, la tensión inicial es de 15 voltios y cuando se cierra el interruptor disminuye hasta estabilizarse en los 6 voltios que hemos calculado. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.